Googleamos, aparece ese sitio contándonos alguna historia que aclara la primera duda sobre el tema que estamos buscando. Hay un autor argentino, Patricio Lorente, que acaba de escribir este libro, El conocimiento hereje, una historia de Wikipedia. Aquí lo tengo. Muchas gracias, Patricio, por estar aquí. Gracias por invitarme. Bueno, la cuestión es, Wikipedia tiene un riesgo que es el riesgo de habitar en los propios relatos, ¿no? Sobre todo en un país como Argentina. ¿Qué garantías hay de que esas versiones que se van tejiendo en Wikipedia respondan fielmente a la realidad y no estén atravesados por los intereses políticos e ideológicos de quien puede escribir en ese sitio? El tema es, cuanto más gente participa en la redacción de un tema determinado, de un contenido determinado en Wikipedia, mayores garantías hay de que por lo menos los distintos sesgos, los distintos puntos de vista estén reflejados de manera equilibrada. Por supuesto, esto es un proceso que tiene idas y venidas y que muchas veces tarda en llegarse a un punto donde quienes participan de la redacción de ese artículo o de esos artículos están conformes o prestan su consenso de que más o menos esa es una versión que puede ser considerada estable. En temas políticos o en temas de debate público, de debate social, esto es un proceso complejo, pero lo cierto es que los artículos de mayor calidad son los que pasan por ese proceso y los que convocan a mucha gente a participar por la importancia del tema, por la relevancia social, por el impacto que tiene, por la forma en que moviliza a las distintas personas. Cuando un tema es controversial, pero no es tan movilizante, bueno, ahí hay que tener más cuidado y hay que mirar con más atención qué es lo que uno lee en Wikipedia, porque pueden estar más presentes determinados sesgos. Patricio, vos sos expresidente del Consejo de Administración de Wikimedia Foundation y estás colaborando con Wikipedia desde el año 2005, ¿no? ¿Esto es así? Sí. Es así. Hay algo interesante en relación a Wikipedia, que es el nacimiento y la expectativa que se tenía en relación a quienes iban a escribir esa gran enciclopedia online. Tenían que estar muy calificados, tenían que tener doctorados, ¿no? Eso es la etapa previa a Wikipedia. A ver, ¿cómo es esto? Un sitio web de los típicos de fines de la década del 90, que trataba de generar contenido para poder vender publicidad, digamos, generar contenido, atraer visitas y vender publicidad, decide como parte de su contenido tratar de hacer una enciclopedia. Y ahí sí, bueno... ¿Cómo se llamaba? Nupedia. Nupedia. Bomis Corporation, que era la empresa que gestionaba, que era propietaria de este sitio web, trata de convocar a especialistas, reúne una cantidad de especialistas y tratan de, escribir artículos que la diferencia con las enciclopedias tradicionales era esta idea de que tenía que estar online y que eventualmente podía tener mayor dinámica en la modificación de los contenidos, etc. Lo cierto es que transcurrió un año entero y esa enciclopedia tenía una docena de artículos. Y entonces a alguien se le ocurre, vamos a poner un wiki. ¿Qué es un wiki? Un wiki es un software, una aplicación web que permite la escritura colaborativa. Digamos, uno no necesita tener una formación en informática o conocer el lenguaje, ninguno de los lenguajes que se utilizan en la web como para poder crear una página o modificarla. Bueno, y decidieron hacerla abierta a ver qué pasaba. Digamos, no había una visión muy clara de, cuál será el resultado. Y lo que sucedió fue una explosión de contenido. Esto fue el 15 de enero del 2001, a fin del 2001 había Wikipedias en más de 30 idiomas. Por supuesto muy modestas, muy poco conocidas, habitadas fundamentalmente por nerds de internet. Pero lo cierto 2001, es que... hace muy poco, ¿no? Hace muy poco. Y Nupedia sigue teniendo una docena de artículos. Y entonces, decidieron con todo sentido dar de baja Nupedia y apostar todas las fichas a Wikipedia, que además a partir de ahí empezó un debate interno de si podía ser una enciclopedia sostenida por publicidad, cosa que quienes se habían acercado a participar del proyecto se negaban rotundamente, y eso concluyó con la fundación de una entidad sin fines de lucro, que es la Fundación Wikimedia, al que los dueños originales le donaron los servidores, la marca, etc. Ahora, hoy, ¿cuántas páginas? ¿Cómo se mide el contenido, el volumen de contenido que tiene Wikipedia? El volumen de hoy de Wikipedia se puede medir de distintas maneras. La más fácil e inmediata es en cantidad de artículos. Wikipedia es una colección de
poco más de 300 enciclopedias, una por idioma, digamos, la Wikipedia en español, la Wikipedia en inglés. O sea, hay 300 traducciones. No son traducciones, son versiones en distintos idiomas. Y eso incluye una colección de 50 millones de artículos aproximadamente. 50 millones. ¿Cuántas personas entran a Wikipedia diariamente? Bueno, Wikipedia tiene 600 millones de visitas por día. No significa 600 millones de personas. No, claro. La cantidad de visitantes, es decir, de personas individuales, ronda los 500 millones de personas por mes. Es el quinto sitio más visitado de Internet. ¿Ah, sí? ¿Cómo es el orden? ¿Quién es? No lo recuerdo exactamente, pero el primero seguramente es Google y estará Twitter, Facebook, digamos, redes sociales y buscadores. Quinto sitio. Depende de quién lo mida, entre el quinto y el séptimo sitio más visitado de Internet. Hay una recomendación de muchos docentes que es que cuando asignan una tarea a sus alumnos es no vayan, no se queden solamente con Wikipedia. ¿Hay una limitación real de la profundidad del contenido? No, es una buena recomendación. Más aún, cuando los docentes, que en general esa es la primera pregunta que hacen, nos preguntan si se puede confiar en Wikipedia, nosotros les decimos que en realidad no es una buena idea confiar a ciegas en ninguna fuente de información, sobre todo considerada en forma aislada. Claro. Cuando yo iba a la escuela, era muy común tener tareas escolares que consistían en ir a una biblioteca, buscar un libro. Digamos, había la necesidad de entrenarnos en la búsqueda de la información. Hoy estamos rodeados de información, nos supera la cantidad de información a la que estamos bombardeados cada minuto. Con lo que, bueno, hoy hay que entrenar en otro tipo de destrezas. Una de ellas es tener la capacidad de leer de manera crítica cualquier fuente de información y conocimiento que uno utilice. Y esto es particularmente cierto con todo lo que uno encuentra en la web. Con todo lo que uno encuentra siempre, pero en la web en particular. En la Argentina, de un país donde el debate político condiciona, le da forma también a ciertos sesgos, por ejemplo, en Twitter o en Facebook, en los medios de comunicación. Wikipedia ha quedado también atravesada por la grieta, esta famosa grieta que divide a la sociedad. Bueno, hay discusiones que se dan en la sociedad que también se dan dentro de Wikipedia. Por debajo de lo que uno ve normalmente en Wikipedia, que es la superficie de los artículos, hay un diálogo muy intenso y discusiones, por supuesto, sobre todo discusiones entre wikipedistas, gente que está participando, que tiene distintas visiones sobre un asunto, y la discusión es cómo reflejar de manera documentada, con fuentes de calidad, esas distintas visiones de manera equilibrada. Pero ha pasado, han detectado que bueno, militantes de alguna fuerza política de alguna manera hayan hecho una estrategia y una táctica muy mancomunada para orientar, manipular los contenidos. No, la verdad que no. Por supuesto, hay wikipedistas que, bueno, todos tenemos una idea política, de manera que hay gente que tiene una visión y mucha convicción sobre una forma de ver la realidad. Y sí, por supuesto que hay momentos en que los contenidos de Wikipedia son sesgados en alguna dirección. En la medida que pasa el tiempo y más gente participa, esos sesgos tienden a equilibrarse. Claro. La idea es que el volumen de quienes intervienen, la cantidad de quienes intervienen ahí, balancea las versiones de la realidad. Totalmente. En un proceso que no es necesariamente sencillo, te imaginarás que hay mucho debate detrás de esto. Pero que permite esto, generar contenido de gran calidad. Hay muchos ejemplos de temas que tienen un gran impacto social, que tienen una dinámica compleja al principio, pero una vez que avanza una suerte de negociación entre quienes participan acerca de cómo redactar el artículo, probablemente nadie quede 100% satisfecho porque quisiera que su punto de vista tuviera más peso, pero se genera contenido de gran calidad. Dos preguntas. Para ser un editor de Wikipedia, para escribir y poder intervenir en esos artículos, ¿qué requisitos hay que reunir? Ninguno. De hecho, ni siquiera registrarse, pero es muy aconsejable registrarse porque de esa manera se facilita el diálogo con otras personas que participan. Y, por supuesto, el diálogo es fundamental en la construcción de un proyecto con la dinámica colectivo, que tiene en particular Wikipedia. Y además, a veces, mucha gente ingresa porque algo no le gustó, lo cambia sin tratar de dialogar con el resto, sin conocer las reglas, que hay procedimientos y hay reglas, y por supuesto esos cambios, aunque estén bien intencionados, lo más probable es que vayan a ser
revertido, es decir, que se vuelva a la versión anterior. Y genera mucha frustración. Por eso lo más aconsejable es registrarse y tratar de establecer comunicación con el resto de las personas que participan. ¿Hay algún tipo de estándar o de ranking dentro del mundo Wikipedia acerca de cuáles son las Wikipedias mejor curadas, mejor escritas, que menos conflictividad generan? No, la conflictividad es algo inherente a Wikipedia. Tratamos de que esa conflictividad sea amable y discurra por conversaciones racionales entre las personas que participan, y si no hay herramientas para poder frenar a la gente que se enoja. Pero en toda la Wikipedia alrededor del mundo no hay algún tipo de... En general se considera, bueno, la Wikipedia en inglés es lejos la más grande, tiene 6 millones de artículos, la Wikipedia en español tiene 1.600.000 artículos, también es una Wikipedia muy grande. En general se considera que la Wikipedia en alemán está muy orientada a la calidad de los contenidos, más allá de la cantidad, que repito, la Wikipedia en inglés es la más grande. Y en algunas disciplinas la Wikipedia en español también. La Wikipedia en español tiene algunas normas muy rigurosas acerca de contenido que se puede crear, contenido que no. Está prohibido, por ejemplo, en la Wikipedia en español, crear contenido automáticamente, digamos, a partir de una base de datos y un texto estándar. Uno podría crear miles de artículos sobre ciudades. Uno tiene el nombre de la ciudad, dónde queda, la cantidad de población. Y, bueno, en otras Wikipedias eso es habitual. En la Wikipedia en español eso no se puede hacer porque da lugar a artículos muy pobres. Pero diría, no hay un ranking, pero en general las grandes Wikipedias son las de los idiomas más hablados también, ¿no? ¿Quién financia hoy Wikipedia? Wikipedia se financia con contribuciones voluntarias. Todos los años hay una campaña de recolección de fondos y hay millones de personas, millones literalmente, que hacen un aporte de unos pocos dólares y con eso le alcanza para funcionar perfectamente. Bueno, un proyecto comunitario global que da una versión sobre la realidad. Muchísimas gracias, Patricio Lorente, autor de El conocimiento hereje. Hemos llegado al final de la Repregunta Noticias a Fondo, con los temas del día, los temas que importan y las entrevistas claves en profundidad. No se vayan, sigue Tato Yang con La Otra Vuelta.